saludo para todos. Este es un trabajo para bioquímica, grupo colaborativo 18, a cargo del tutor Alberto García Jerez, programa académico Tecnología en Regencia de Farmacia, estudiantes Jessica Magnolia Quintero Espina y Viviana Álvarez Quintero, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Importancia del ciclo de Krebs. Se llama ciclo de Krebs en honor a su descubridor en 1937 por Hans Krebs. Este ciclo también es conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo tricarboxílico. Es la ruta oxidativa central en la respiración. Mediante este proceso se catabolizan todos los combustibles metabólicos, como los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, en los organismos y tejidos aerobios. Cuando los combustibles orgánicos se oxidan por completo hasta el dióxido de carbono y agua, se libera mucha energía. Esto se realiza mediante reacciones de deshidrogenación que genera transportadores electrónicos producidos principalmente por la nicotinamida adenina dinucleótida, abreviación NADH. Tales reacciones aportan la energía que impulsa la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Además, este ciclo es precursor de vías biosintéticas tales como la síntesis de aminoácidos del alfa-cetoglutarato, síntesis de ácidos grasos a partir del citrato, entre otros. Reacciones del ciclo de Krebs. La glucosa es una importante fuente de energía, la cual se convierte en piruvato durante la glucólisis. Luego, la enzima de piruvato deshidrogenasa oxida el piruvato para formar acetil-CoA y dióxido de carbono. Entonces, el ciclo inicia con la incorporación de una molécula de acetil-CoA que se une al oxalacetato formando el citrato y liberando la molécula de coenzima A. La aconitasa cataliza una isomerización que convierte el citrato en isocitrato. El isocitrato es oxidado a alfa-cetoglutarato y dióxido de carbono por la isocitrato deshidrogenasa, la cual requiere dinucleótido de nicotinamida y adenina, abreviación NAD, NAD+. Y este es reducido a nicotinamida adenina dinucleótida, abreviación NAD, NADH. El complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa oxida el alfa-cetoglutarato a succinil CoA y dióxido de carbono. Este complejo utiliza NAD+, como un cofactor. La succinil-CoA sintetasa convierte el succinil-CoA en succinato. La reacción usa la energía liberada para sintetizar guanosin-trifosfato, abreviación GTP, o adenosin-trifosfato o trifosfato de adenosina, también conocido como ATP, a partir de fosfatos inorgánicos con abreviatura PI. La succinato deshidrogenasa oxida el succinato a fumarato. La coenzima flavina adenina dinucleótido, conocida como FAT, está unida a la enzima y es reducida a FAT-H2. La fumarasa convierte el fumarato en malato. Esta reacción es de hidratación, por ende requiere la adición de moléculas de agua. El malato deshidrogenasa oxida el malato a oxalacetato, el cual requiere NAD+, como cofactor. Este acepta un par de electrones libres y produce nicotinamida adenina dinucleótida, abreviación NADH. Luego de oxidar el malato a oxalacetato, este vuelve a iniciar el ciclo incorporándose nuevamente con una molécula de acetil-CoA. La fosforilación oxidativa es el nombre que se le da a la síntesis de ATP. Se produce cuando el NAD y el FAT-H2 son oxidados por el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria. Esta no incluye intermediarios químicos fosforilados. En su lugar existe la hipótesis osmótica, la cual propone que la energía liberada por el transporte de electrones se usa para crear un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna y se usa para dirigir la síntesis de ATP. El gradiente de protones se acopla al transporte de electrones y a la síntesis de ATP, no a un intermediario químico. Complejos mitocondriales. Complejo 1 o NADH deshidrogenasa o NADH ubiquinona oxidorreductasa. Capta dos electrones del NADH y los transfiere a un transportador liposoluble denominado ubiquinona. El producto reducido, que se conoce con el nombre de ubiquinol, puede difundir libremente por la membrana. Al mismo tiempo, el complejo 1 transloca 4 protones a través de la membrana y produce un gradiente de protones. Complejo 2 o succinato deshidrogenasa. Es la única enzima del ciclo de Krebs asociada a una membrana. Antes de que este complejo actúe, el FADH2, flavin adenin dinucleótido, se forma durante la conversión de succinato en fumarato en el ciclo del ácido cítrico. A continuación, los electrones son transferidos por medio de una serie de centros Fes, sulfuro de hierro, hacia Q. El glicerol 3-fosfato y el acetil-CoA también transfieren electrones a Q mediante vías diferentes en que participan flavoproteínas. Complejo 3 o complejo citocromo BC1.
obtienen 2 electrones desde QH2 y los transfieren a 2 moléculas de citocromo C, que es un transportador de electrones hidrosoluble que se encuentra en el espacio intermembrana en la mitocondria. Al mismo tiempo, transloca 4 protones a través de la membrana por 2 electrones transportados desde el ubiquinol. Complejo 4 o citocromo C oxidasa. Capta 4 electrones de las 4 moléculas de citocromo C y se transfieren al oxígeno O2 para producir 2 moléculas de agua. Al mismo tiempo se translocan 4 protones al espacio intermembrana por los 4 electrones. Además desaparecen de la matriz 2 protones que forman parte del agua H2O. Complejo 5. La hipótesis del acoplamiento quimiosmótico que le valió el Premio Nobel de Química a Peter Mitchell explica que la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa están acopladas por el gradiente de protones. El flujo de protones crea un gradiente de pH y un gradiente electroquímico. Este gradiente de protones es usado por el complejo 5 o ATP sintasa para formar ATP vía la fosforilación oxidativa. La ATP sintasa actúa como un canal de iones que devuelve los protones de la matriz mitocondrial. Durante esta vuelta, la energía libre de Gibbs producida durante la generación de formas oxidadas, los transportadores de electrones es liberada. Esta energía es utilizada por la síntesis de ATP, catalizada por el componente F1 del complejo F0F1 ATP sintasa. El acoplamiento con la fosforilación oxidativa es un paso clave en la producción de ATP. Sin embargo, en ciertas ocasiones desacoplarlo puede tener usos biológicos. En la membrana interna mitocondrial de los tejidos adiposos marrones existe una gran cantidad de termogenina, que es una proteína desacopladora que actúa como una vía alternativa para el regreso de los protones a la matriz. Esto resulta como consumo de energía en termogénesis en vez de utilizarse para la producción de ATP. Esto puede ser útil para generar calor cuando sea necesario, por ejemplo en invierno o durante la hibernación de ciertos animales. Estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. La ATP sintasa tiene un diámetro de 10 nanómetros, es el complejo más pequeño identificado. Esta enzima está formada por 2 complejos principales, uno que atraviesa la membrana mitocondrial interna o la membrana del tilacoide, se llama F0 o CF0 en los tilacoides. El otro que sobresale de la membrana se llama F1 o CF1 en los tilacoides. F1 y F0 se asocian mediante interacciones electrostáticas. Las ATP sintasa forman ATP utilizando la energía libre procedente del gradiente de protones, utilizando el hecho de que los protones tienden a volver al interior del orgánulo y solo pueden hacerlo a través de la ATP sintasa, ya que la membrana interna es impermeable a los protones. Esta molécula que proporciona energía química a la célula al convertirse en adenosin difosfato ADP por medio de su hidrólisis. Este compuesto es fundamental para las células vivas, pues es muy abundante y constantemente se repone en el interior de las mitocondrias. La síntesis de ATP la lleva a cabo una enzima llamada ATP sintasa localizada en la membrana mitocondrial interna. Dirige la síntesis de ATP y está dirigida por la fuerza protomotriz, que es la suma del gradiente pH, es decir, el gradiente químico de los iones H+, el potencial de membrana, es decir, el potencial de la carga eléctrica a través de la membrana mitocondrial interna. La ATP sintasa también se conoce como F0, F1 ATP asa. F1 consiste en 5 tipos de proteínas, 3 alfa, 3 beta, una gamma, una delta, una epsilon. Las 6 unidades de alfa y beta están ordenadas de manera alternada en un anillo, con un tallo central formado por las subunidades de gamma y epsilon. Las F0 consiste en un anillo de 10 a 14 subunidades embebidas en la membrana mitocondrial interna. Esta contacta con una subunidad a que se enlaza a 2 subunidades y a la única subunidad delta. Para formar una columna larga se conecta en la cabeza de la porción F1 de la ATP asa. La estructura total de la F0 F1 ATP asa es un motor molecular extraordinario. Compartimento celular donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial en eucariotas y en el citoplasma de las procariotas. El ciclo de Krebs produce 2 moléculas de ATP, 6 de NADH y 2 de FADH2, o un total de 24 moléculas de ATP para cada molécula de glucosa. La producción total a partir de una molécula de glucosa es un máximo de 38 moléculas de ATP. Dentro de las moléculas, la fosforilación oxidativa se produce en las membranas biológicas, en procariotas, en la membrana plasmática, y en eucariotes es la membrana interna de las dos que constan las crestas mitocondriales. Muchas gracias.